Vamos a esperar que empiece el proceso de grabación. Bien, entonces en este video vamos a presentar, vamos a mostrar cuáles son los procedimientos para poder generar gráficos descriptivos, ¿no? Y este gráfico que vamos a ver, que vamos a analizar hoy día, tiene suma importancia en Forestal, porque si nosotros queremos hacer una descripción, ¿no?, de las variables que hemos medido, de las variables que hemos observado, lo podemos hacer fácilmente a través de esta herramienta gráfica que tenemos en R, ¿no? Esto no lo podemos hacer en Excel, pero sí tenemos la ventaja de que acá en R podemos hacerlo, y justamente es generar un gráfico de caja, ¿no? Generar un gráfico de caja. Los gráficos de caja son sumamente valiosos en el momento en que nosotros hacemos una interpretación o una descripción de variables numéricas, ¿no? Estamos hablando de variables numéricas, especialmente las que se miden, como es, por ejemplo, acá diámetro, altura comercial, volumen, ¿no? Entonces vamos a trabajar primeramente con el diámetro, Entonces acá vamos a trabajar con el diámetro. Entonces vamos a colocar entonces acá, generar un gráfico de cajas, para la variable diámetro, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos un gráfico de cajas? Es sencillo, vamos a colocar acá entonces, bueno, acá también vamos a colocar utilizando, ¿no? Utilizando la función boxplot. Esta es la función para generar ese gráfico. Entonces vamos a tener en este caso, nosotros tenemos acá, vamos a generar el gráfico para la variable diámetro. Entonces, acá tenemos un data frame. Ese data frame se conoce con el nombre le hemos dado nosotros el nombre de censo. Por lo tanto, nosotros vamos a generar un vector numérico, ¿no? O podemos también dejarlo así y simplemente trabajar con esa variable, identificándolo con el data frame y la columna, el nombre de la columna, ¿no? Entonces vamos a colocar boxplot, que en inglés significa gráfico de cajas. Ahora entonces vamos a ver, nosotros queremos de la variable, hemos dicho diámetro, pero para que nosotros seleccionemos solamente la variable diámetro, entonces tenemos que colocar el nombre del data frame, que es censo, símbolo del dólar, y luego ahora el nombre de la variable, que sería diámetro. Entonces está muy bien acá, ya tenemos definido eso, ¿no? Luego, una vez que nosotros tenemos eso, podemos incorporar algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo el color. Igual, entonces podemos darle un color, ¿no? Un color. Ese color, por ejemplo, puede ser light blue, por ejemplo, celeste. Bueno, y vamos a ver, hasta ahí qué nos sale, si tenemos algún error. Bien, fíjense, este es el gráfico de cajas del diámetro, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este gráfico de cajas? Un poco para interpretar. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos acá, fíjense, en el eje vertical, tenemos los diámetros, acá están los diámetros, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, esto se denomina, esta es la cajita, esto que está en color celeste es la caja, ¿no? Entonces, la base de la caja es el primer cuartil, la base inferior, el superior, la línea superior es el tercer cuartil, y esta línea que está al medio es la mediana, ¿no? Entonces, acá tenemos el valor máximo de acuerdo a la distribución, y aquí tenemos el valor mínimo de acuerdo a la distribución. Estos valores que están fuera de los bigotes son valores raros, valores que tenemos que ver si son correctos. Entonces, fíjense, entonces lo que tenemos acá más o menos
hasta 120, 130 centímetros, digamos, están dentro de la curva de distribución, pero aquellos árboles que tienen ya diámetros de 140, 150 son árboles con diámetros raros, extraños, ¿no? Para esa distribución, ¿no? Para la distribución del diámetro. Entonces, también nosotros podemos entonces interpretar este valor, el mínimo, el primer cuartil. Bueno, y una cosa importante también es que este ancho, ustedes pueden ver acá, entre este bigote y este otro bigote, este es el ancho que define el grado de dispersión, por ejemplo, de la variable diámetro, ¿no? Entonces, cuando más ancho sea eso, va a haber mayor grado de dispersión. Cuanto menos ancho sea, cuanto sea más estrecho, vamos a tener un menor grado de dispersión, en este caso, en relación a la variable diámetro. Bueno, les decía, esta cajita de color celeste es sumamente importante porque acá ustedes pueden ver esta línea de la mediana. Cuando la mediana está al medio de la cajita, entonces nosotros decimos que nuestra distribución es simétrica. Cuando esta línea está más hacia abajo, entonces decimos que nuestra distribución, la curva de distribución es asimétrica a la derecha. Y cuando está más en la parte superior, más cerca al tercer cuartil, entonces cuando está aquí la mediana, entonces decimos que esa curva de distribución es asimétrica a la izquierda, ¿no? Con una cola más larga a la izquierda. Entonces, vamos a tener entonces, a través de este gráfico, podemos describir esa variable en función a una medida de tendencia central, que es la mediana, en función a una medida de dispersión, que es la diferencia que hay entre el valor mínimo y el máximo, que al final esta distancia entre estos bigotes es el rango, que es una medida de dispersión. Podemos ver si nuestra curva es simétrica o no es simétrica, ¿no? Entonces, podemos ver, lo más importante, si hay valores raros, extraños, y si esos valores están en la parte superior o en la parte inferior de la curva de distribución, ¿no? Acá, por ejemplo, está en la parte superior. Entonces, ahí tenemos un gráfico de cajas, de la variable, diámetro. Pero también podemos hacer un gráfico de cajas, ¿no? Box plot, de la variable, por ejemplo, vamos a tener la variable altura. Entonces, si voy a colocar censo, entonces altura está como altcom, entonces aquí tenemos altcom, ¿no? Entonces, ahí tenemos la altura, ¿no? Y vamos a darle otro color, podemos darle un color igual a light green, por ejemplo, un color verde, pero verde claro, ¿no? O verde suave. Y vamos a cerrar, ¿no? Y también, entonces, podemos ver si nosotros hacemos correr, entonces ahora ha cambiado, fíjense, ahora es otra distribución que tenemos de la altura comercial, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que acá, por ejemplo, hay una mayor simetría. Fíjense, casi la línea que corresponde a la mediana dentro de esa caja verde, casi está al medio. Por lo tanto, podemos decir que nuestra curva es simétrica, pero también podemos ver que la distancia en acá y la distancia acá es similar. Entonces, tenemos una curva simétrica en el caso de las alturas, ¿no? Entonces, este es el valor mínimo. Hay un valor medio raro en el extremo inferior, y tenemos varios valores, outliers en inglés, que son valores raros en la parte superior, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos entonces nuestra distribución. Entonces, esta cajita nos va a dar una idea de cómo se distribuye la variable, en este caso, altura comercial, ¿no? Y entonces también podemos ir y generarnos ahora una altura, una caja, un gráfico de caja para el volumen, ¿no? Entonces vamos a tener box plot. Entonces acá podemos tener box plot censo. Y ahora vamos a poner para el volumen. Entonces vamos a tener el volumen, ¿no? Y le vamos a dar otro color, igual, light, a ver, tenemos light blue,
Green, podemos tener light brown. Bien, a ver, vamos a ver si no hay ningún problema con el color especialmente. Bien, es que ese color no existe, entonces vamos a ir acá a generar colors. Entonces aquí tenemos todos los colores suaves, tenemos acá en light, ¿no? Todo lo que dice light, ¿no? Tenemos light, por ejemplo, light pink, entonces vamos a colocar un rosado suave, pink, sí, ahí. Entonces vamos a tener acá, hacemos correr, y ahora sí tenemos acá nuestra distribución. Ahora, esta distribución es de la variable volumen. Ustedes pueden ver acá, que nosotros tenemos ahora una distribución que tiene muchos valores extremos, valores raros en la parte superior, encima del tercer cuartil, ¿no? Aquí podemos ver también que esta distancia es menor que esta otra distancia, ¿no? Y también tenemos esto que sería nuestro rango, esta distancia que hay entre estos dos bigotes, el rango. Podemos ver también que tenemos acá entonces el primer cuartil, la mediana está un poco más abajo, tenemos acá el tercer cuartil, por lo tanto, como está más abajo, nos dice que entonces la curva de distribución de la variable de volumen es asimétrica, ¿no? Es asimétrica, pero asimétrica a la derecha, porque la cola va a ser más larga a la derecha, porque los valores están concentrados con su frecuencia en la parte izquierda, en la parte de los valores inferiores, en las clases inferiores de volumen. Entonces, tenemos toda esa descripción, ¿no? Ahora, también podemos decirle que nosotros no queremos con estos valores raros. Entonces, a ver, vamos a ver vamos a ir a la ventana, vamos a ir acá. Bien, entonces acá vamos a generar un primer gráfico, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos generando un gráfico de cajas, ¿no? Para las variables, ¿no? Aquí son para las variables, no es una sola, que estamos diámetro, luego tenemos altura comercial y volumen. Bien, entonces hemos sacado eso, pero acá vamos a colocar con outliers. Los outliers son los valores extraños, ¿no? Porque estamos incorporando esos valores extraños. Bien, y acá vamos a tratar de que eso esté en un solo gráfico. Entonces vamos a colocar par mf row igual que sean entonces una sola fila, pero de 3 gráficos, ¿no? Entonces vamos a tener eso ahí y vamos a ver, bueno, hay otra cosa importante también, para que no nos confundamos acá, tenemos que colocar entonces que en el eje Y, la etiqueta va a ser igual, para este caso, diámetro, podemos colocar en centímetros, ¿no? Diámetro en centímetros. Acá también tiene que entrar, en el YLAB, tiene que entrar entonces, para que no nos confundamos, la altura comercial. Entonces vamos a colocar altura comercial en metros. Altura comercial en metros. Y acá vamos a tener lo mismo. En YLAB estamos colocando una etiqueta al eje X. Entonces vamos a tener acá volumen de madera. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos, y ahora vamos a ver si no tenemos errores para generar este gráfico. Entonces vamos a tener acá, hacemos correr, bien, y el gráfico que tenemos es este, ¿no? Entonces ahí tenemos diámetro, altura comercial, volumen de madera. Estamos teniendo los 3 gráficos, podemos describir, podemos ver qué variable tiene más valores raros, cuál de las variables tiende a ser simétrica, cuál de las variables tiende a ser más asimétrica. Bueno, podemos hacer una serie de descripciones de las 3 variables en una sola gráfica. Entonces, esto lo vamos a colocar, lo vamos a guardar, ¿no? Lo podemos guardar como JPG, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, ¿no? Acá entonces lo vamos a guardar y podemos poner, por ejemplo, este es un gráfico de cajas. Aquí vamos a colocar
un gráfico de cajas acá. Este es del grupo N. Entonces vamos a colocar acá N. Entonces tenemos gráfico de cajas 1, lo guardamos, ya está guardado entonces nuestro gráfico. Bien. Ahora, podemos hacer lo mismo, pero sin los valores extraños. Entonces acá nosotros podemos colocar nuevamente, hacer otra gráfica. La ventaja que tenemos en el script es que podemos copiar, esa es una ventaja importante. Entonces podemos copiar y ahora decir, acá nosotros vamos a generar otro gráfico, pero la diferencia va a ser que aquí va a ser sin los valores extraños, sin los valores raros, entonces sin los outliers, ¿no? Y por lo tanto, para que nosotros no tengamos esos outliers, tenemos que colocar acá otro argumento. Entonces vamos a colocar otro argumento acá. Nos vamos acá y vamos a colocar outline. Nos está pidiendo, quiere que coloquemos los valores extraños, los valores raros. Entonces nosotros no queremos eso. Entonces vamos a colocarlo acá, falso, ¿no? Lo mismo vamos a hacer acá con la altura comercial. Entonces, outline, quiere que coloquemos los valores raros. No queremos, por lo tanto esto va a ser falso. Y finalmente hacemos lo mismo acá con el gráfico de cajas del volumen de madera. Entonces vamos a tener outline, también va a ser falso. Bien, entonces ahora vamos a hacer correr y vamos a ver si tenemos algún problema. Bueno, pareciera que no hay ningún problema. Aunque acá hay, en el caso de volumen de madera, en el caso de altura comercial. A ver qué error tenemos. Vamos a ir a ver en altura comercial. Altura comercial tenemos un error. Vamos a ir a revisar, ¿no? Bien, aquí tenemos en altura comercial. Bien, ¿dónde está el error? El error está que no hay una coma. Aquí tiene que haber una coma, ¿no? Esta coma sí o sí tiene que haber para que bajemos hacia abajo. Y ahora sí vamos a ver que no. Bueno, vamos a limpiar la consola. Vamos a hacer correr ahora este gráfico. Bien, y ahora sí no tenemos ningún error. Y ahora sí tenemos un gráfico, fíjense ahora un gráfico que no tiene los outliers y es un gráfico que nosotros podemos indicar ya que esta es la distribución. Eliminando esos valores raros, la distribución de mis variables, diámetro, altura comercial y volumen, presenta estas características, ¿no? Por ejemplo, altura comercial es una distribución simétrica, el volumen es asimétrica, con la cola más larga a la derecha, también el diámetro tiende a ser asimétrica, un poco asimétrica hacia la derecha también, entonces, entonces tenemos ahí una idea y podemos ir describiendo eso ya con el valor mínimo, el valor máximo de la distribución. Aquí tenemos el primer cuartil, aquí tenemos la mediana, tenemos el tercer cuartil y lo mismo acá, ¿no? Entonces podemos ir ir escribiendo ya a ver cuáles son las diferencias, las similitudes entre las curvas de distribución, del diámetro, de la altura comercial y del volumen de madera. Entonces agarramos esto de acá y lo guardamos. Vamos a guardar también. Entonces vamos a guardar acá como JPG al 100%, ¿no? Y entonces esto va a ser acá, en el mismo lugar, estábamos teniendo acá aquí teníamos el 4N, este es el gráfico de cajas 2. Bien, ahí tenemos el 2. Entonces ahí estamos generando un gráfico de cajas, ¿no? Pero ahora vamos a ir a lo más importante posiblemente, a lo más importante, que yo quiero ahora, por ejemplo, analizar, ver cuál es el comportamiento de la variable diámetro, pero por especie, por especie. Entonces acá vamos a generar, ¿no? Vamos a generar acá, ¿no? Un gráfico de cajas, ¿no? Eh, para la variable diámetro, pero en función de las especies que tenemos. Entonces ahora nos vamos acá
y vamos a hacer ahora en función de especie. Ustedes van a poder ver que este gráfico es mucho más, con este gráfico podemos entrar ya a describir esta variable diámetro, pero por especie, ver cuál de las especies tiene distribución simétrica, qué especies tienen distribución asimétrica, qué especie tiene el mayor diámetro, qué especie tiene la mayor variabilidad en el diámetro, la menor variabilidad. Entonces, siempre vamos a ir entre mayor y menor describiendo. Entonces, vamos a tener en función a las especies. Por lo tanto, vamos a tener entonces acá boxplot, y vamos a tener entonces censo diámetro, y vamos a tener este símbolo acá, que significa que vamos a hacer el diámetro, vamos a analizar el diámetro, pero en función a las especies, hemos dicho. Pero nosotros vamos a utilizar acá el código, ¿no? Porque las especies, el nombre de las especies es bastante largo. Entonces vamos a tener censo, y acá tenemos código. Eso tenemos acá. A ver, vamos a ver que si está así. Sí, está bien, está como código. Bien. Entonces, en función, vamos a hacer entonces en función al código. Bien, entonces nosotros ahora vamos a hacer correr ahora. Fíjense ahora lo que va a cambiar acá totalmente. Bien, ahora, bueno, nosotros vamos a volver nuevamente acá para que se pueda ver mejor. Vamos a cambiar esto, vamos a colocar acá. Inicialmente vamos a colocar que esto sea solamente un gráfico, queremos ahora visualizar un gráfico. Entonces nos vamos acá y le vamos a colocar entonces acá. Vamos a colocar que esto queremos que sea un solo gráfico. Ahora sí vamos a visualizar de mejor manera. Bien, entonces ahora sí tenemos, fíjense, ahora tenemos el comportamiento de la variable diámetro, pero por especie, ¿no? Entonces tenemos acá Vibosi, Coquino, Momoki, Ocho, Ocorosillo, Paquió, Cerebó, Tajibo, Verdolago, Yesquero blanco y Yesquero negro, ¿no? Entonces acá podemos ver cuáles son los que tienen, por ejemplo, cuál será la especie que tiene los mayores diámetros en promedio. Entonces, fíjense, los que están más arriba son Vibosi, luego también está Ocho, y los que tienen los menores diámetros van a estar entonces por acá, ¿no? Entonces, verdolago, por ejemplo. La otra pregunta va a ser, ¿qué especies tienen mayor cantidad de valores extraños? Entonces, acá podemos ver que el 8, por ejemplo, tiene muchos valores extraños. Al mismo tiempo, también Yesquero blanco tiene muchos valores. En cambio, los que no tienen casi valores extremos, ni inferiores ni superiores, es Vibosi, por ejemplo. Coquino tiene apenas uno superior, no tiene ningún inferior, ¿no? Entonces, además de eso, ¿qué variable, cuál de las especies, qué especies tendrán curvas de distribución simétricas? Por ejemplo, acá, esta casi está al medio. Entonces, podríamos decir que hay que el 8 es su curva de distribución es simétrica. En cambio, podemos ver, por ejemplo, este otro, que es Momoki, que está más abajo su mediana. Entonces, esta es una curva de distribución asimétrica y con una asimetría a la derecha, ¿no? En cambio, este otro, verdolago, también es asimétrica, pero como está más hacia arriba, cerca al tercer cuartil, entonces este tiene una asimetría, pero a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Entonces, estamos entonces de esa manera viendo, ¿no? Cuáles son los valores extraños, dónde están localizados, pero también podemos ir, y acá tenemos una cosa importante antes de esto, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 especies, ¿no? 11 especies. Entonces ahora, en base a eso, nosotros ya podemos darle colores, por ejemplo, le podemos dar colores. Entonces vamos a colocar acá vamos a generarnos una paleta de colores, ¿no? Entonces esto va a ser, hemos dicho, entonces acá tenemos los colores, podemos colocar blue, red, después tenemos green, después tenemos violeta,
Tenemos también, podemos tener brown, café. Podemos tener orange. Orange. Podemos tener también otro color, cian. Cian es otro color. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores. Entonces nos falta todavía más colores. Entonces, ¿qué otro color tenemos acá? Pink. Pink. Luego podemos colocar gold. Gold. Entonces tenemos ahí ya está, podemos colocar también yellow. Bien, entonces, a ver, vamos a ver cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces nos falta simplemente un color, que puede ser, por ejemplo, magenta. Bien, entonces ya tenemos los colores. Y ahora aquí le vamos a aplicar, ¿no?, el argumento de color. Col igual colors, que son la tableta que hemos nosotros generado. Entonces, ahora vamos a hacer correr. Y ahora tenemos, fíjense ahora, tenemos este gráfico, ¿no? Es un gráfico donde hemos asignado un color para cada una de las especies para que podamos visualizar de mejor manera, ¿no? De mejor manera. Pero además, podemos sacarlo estos outliers también para poder describir también esta variable. Entonces, de mejor manera. Entonces, ¿qué argumento tenemos que colocar acá? Tenemos que colocar outline igual falso. Entonces, vamos a colocar, tenemos esos valores extraños. Esto no se olviden que este es un argumento lógico. El argumento lógico, cuando colocamos nosotros true o false, no tiene que tener comillas, ¿no? Porque es un argumento lógico. Entonces, vamos a hacer correr. Bien, y ahora fíjense lo que tenemos. Vamos a tener un gráfico que sí nos permite ahora comparar de mejor manera la distribución del diámetro para cada una de nuestras especies. Entonces, ¿qué nos faltaría acá? Colocar acá las etiquetas, colocar también acá la etiqueta del eje X, del eje Y. Entonces, acá para colocar eso, ¿qué tenemos que colocar? Acá vamos a poner entonces especies forestales, y acá diámetro en centímetros. Entonces vamos a colocar eso. Entonces acá vamos a colocar el argumento de XLab, etiqueta en el eje X, que va a ser especies forestales, ¿no? Especies forestales, y la etiqueta en el eje vertical va a ser diámetro en centímetros, diámetro en centímetros. Bien, ahora vamos a poder ver cuál es nuestro gráfico. Entonces vamos a ver nuestro gráfico ahora. Fíjense, es este, ¿no? Donde tenemos diámetro en centímetros, y tenemos también acá las especies forestales, ¿no? Tenemos todo ahí. Entonces podemos ir describiendo, eso podemos ir redactando, ya hemos dicho, tomando en cuenta la simetría. Bueno, también una cosa importante es el grado de dispersión. Por ejemplo, fíjense, en el caso del 8 tenemos acá un grado de dispersión bastante grande, ¿no? Entonces, cuanto más ancho sea esta diferencia entre el mínimo y el máximo, o entre estos bigotes, entonces va a haber mayor grado de dispersión. En cambio, tenemos otras especies como verdolago, donde el grado de dispersión de la variable diámetro es sumamente más reducida, más pequeña, ¿no? Entonces, podemos ver dónde están, por ejemplo, sabemos que Vibosi presenta el mayor volumen, mejor dicho, el mayor diámetro en promedio, ¿no? Y tenemos estos otros que presentan los menores. Entonces, podemos hacer una descripción completa de la variable diámetro en función a las especies. Bien, entonces acá nosotros tenemos eso. Y también podemos hacer lo mismo, para la variable volumen. Entonces vamos a irnos acá y vamos a hacer lo mismo, pero para la variable volumen. A ver, ¿qué podemos cambiar para hacer del volumen? Entonces, bueno, antes de eso, vamos a grabar esto. Este va a ser un gráfico sumamente importante. Si quieren, pueden colocar también un título, se puede poner un título. Ahí, lo que nos interesa, entonces, este es el gráfico. Bien, entonces vamos a poner que este es el gráfico de cajas 3 del grupo
N. Bien, ya están ahí grabado. Bien, ahora vamos a hacer del volumen. Entonces acá vamos a poner generar un gráfico de cajas para la variable volumen en función de las especies, lo mismo. Entonces aquí tenemos, bueno, los colores vamos a utilizar los mismos. Ahora vamos a tener censo, pero acá va a ser volumen, en función, en función del código. Entonces vamos a tener acá en el eje horizontal va a seguir siendo las especies forestales, pero en el eje vertical vamos a tener volumen de madera. Volumen de madera, bueno, eso puede ser en metros cúbicos, ahí lo dejamos. Bien, ahora vamos a hacer correr ahora, ¿no? Ahora vamos a tener lo que es el volumen. Ahora fíjense el volumen. Aquí la escala también ha cambiado. Ahora estamos hablando de 2 metros cúbicos, 4 metros cúbicos, 6 metros cúbicos. Entonces acá nosotros estamos hablando de volumen y ahora podemos ver qué especie presenta el mayores volúmenes en promedio. Entonces podemos ver que acá 8 presenta el mayor volumen en promedio. En cambio, los menores volúmenes van a estar acá con coquino. También tenemos que, en el caso del volumen, 8 presenta un alto grado de dispersión, ¿no? En cambio, verdolago, su grado de dispersión del volumen es mucho más bajo. Podemos ver también que Vibosi tiende a ser una curva simétrica, tiende a ser, y también Paquio. En cambio, estas otras que, por ejemplo, tenemos acá en el caso, por ejemplo, de Momoki, presenta una asimetría a la derecha, porque está más cerca al primer cuartil. Entonces, bueno, ahí tenemos varios que estos también tienen asimetría, lo mismo que Momoki hacia la derecha, porque está más cerca, la mediana está más cerca al primer cuartil, ¿no? Entonces, podemos ir describiendo ahora la variable volumen, ¿no? Entonces, ahí estamos describiendo. Y si nosotros queremos comparar, también podemos comparar en un solo gráfico, ¿no? En un solo gráfico, aquí vamos a guardar primeramente esto del volumen, ¿no? Entonces vamos a guardar esto del volumen, entonces tenemos acá, es el gráfico de cajas 4, sería aquí. Ahora volvemos, ahora acá yo quiero unir estos dos, ¿no? Unir estos dos, entonces vamos a colocar acá. Yo quiero que sea una sola fila, pero los dos gráficos, a ver, vamos a ver si tenemos suerte, si no hay un error acá, bueno, esto lo vamos a colocar ahí. Ahora vamos a ver, vamos a unir los dos. Bien, entonces fíjense ahora, tenemos un gráfico, este gráfico, ¿no? Entonces, fíjense, este es un gráfico sumamente importante porque describimos al mismo tiempo diámetro, pero también describimos volumen, ¿no? Y ahí tenemos abajo los códigos de las especies. Por eso es que hemos puesto los códigos, porque si no, como son largos algunos nombres, entonces otros no aparecerían ahí. En cambio acá, cuando hemos codificado, aparecen podemos identificar todas las 11 especies, ¿no? Entonces puedo comparar acá diámetro, puedo comparar volumen, hacer una interpretación entre las dos variables en función a especies, entonces podemos hacer una descripción mucho mejor todavía cuando tenemos. Entonces vamos a guardar este gráfico, acá. Eh, bien, entonces, bien, ¿qué opciones más tenemos? ¿Qué opciones? Este va a ser el gráfico de caja 5. ¿Qué opciones más tenemos con gráfico de cajas? Podemos también hacerlo que sea en forma horizontal, que no sea en forma vertical, porque ustedes pueden ver aquí las cajitas están en forma vertical. Entonces lo podemos hacer también que sea en forma horizontal, ¿no? Entonces podemos hacerlo en forma horizontal. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a cambiar acá? Ahora vamos a colocar lo mismo, de aquí vamos a colocar, vamos a generar un gráfico de cajas del diámetro y del volumen de los dos, pero acá la diferencia va a ser, bueno, vamos a colocar acá. Entonces, acá estamos copiando esto de acá. Y ahora lo vamos a guardar acá. Entonces, acá vamos a generar un gráfico de cajas, ¿no?
para la variable diámetro, ¿no? En función de las especies, pero en forma horizontal, ¿no? Y acá también vamos a generar un gráfico de cajas para la variable volumen en función de las especies, pero en forma horizontal. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que agregarle nuevamente, ¿no? Tenemos que agregar entonces un nuevo argumento, ¿no? Y ese nuevo argumento entonces tiene que ser justamente esto de horizontal. Entonces le vamos a colocar un nuevo argumento que va a ser entonces horizontal, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar acá, ya tenemos ahí eso, ahora tiene que ser horizontal, entonces adicionamos un nuevo argumento horizontal y nos está diciendo, quiere que las cajas estén en forma horizontal, sí, es lo que queremos nosotros, entonces porque hemos dicho en forma horizontal, por lo tanto igual colocamos true. Y lo mismo acá. En el caso del volumen, también queremos que las cajas estén en forma horizontal, no vertical. Entonces colocamos horizontal y vamos a colocar igual entonces true. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo sale este gráfico. Este gráfico va a salir de diferente manera. Fíjense ahora. Bien. Entonces, fíjense ahora ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Aquí tenemos lo que es diámetro y aquí tenemos lo que es volumen. Pero ahora tenemos que cambiar las etiquetas porque aquí aparece especies. Ahora las especies forestales tienen que estar en el eje vertical y en el eje horizontal tiene que estar el volumen. Lo mismo acá. Entonces, eso vamos a cambiar. Vamos nuevamente acá y tenemos que cambiar eso acá en el gráfico. Entonces, como es horizontal, entonces ahora acá XLAV, que es especies forestales, esto de especies forestales, esto tiene que ir ahora en acá, donde está YLAV, ahí tiene que ir. Y donde dicen esto de diámetro, tenemos que sacarlo de ahí y lo cortamos y lo tenemos que llevar esto acá, ahí. Entonces, lo mismo hacemos acá en el caso del volumen, ¿no? Entonces, especies forestales tiene que estar ahora en la parte vertical. Entonces, sacamos de acá y lo vamos a colocar ahí. Y el volumen de madera, lo tenemos que cortar y lo vamos a poner acá, volumen de madera. Bien, ahora sí, hacemos correr nuevamente estos dos gráficos. Bien, hacemos correr y ahora vamos a ver si se ha cambiado. Ahora sí, fíjense, tenemos las especies acá, ¿no? Entonces tenemos las especies y por lo tanto tenemos también ahí en el eje horizontal el volumen de madera, ¿no? Entonces, esto nos permite posiblemente sea mejor porque acá nosotros podemos decir, por ejemplo, podemos decir, a ver dónde podemos ver, para qué nos serviría, por qué hemos cambiado todo esto. A ver, vamos a ver en acá, vamos a tener algún ejemplo para ver, por ejemplo, asimetría. Por ejemplo, podemos ver que acá la asimetría está más hacia este lado, ¿no? Y por lo tanto, eso significa que en el caso del verdolago, los diámetros están más concentrados acá, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener menos en el otro lado, ¿no? Entonces, es justamente para eso. Acá, en cambio, están más concentrados en el caso del Tajío, en los diámetros inferiores y por lo tanto la cola más larga va a ser a la derecha, ¿no? Entonces, lo mismo que acá, están más concentrados aquí, la cola más larga va a ser a la derecha, entonces eso nos permite ver mejor la asimetría. Pero también podemos ver y comparar, por ejemplo, en forma horizontal, más fácilmente, por ejemplo, el grado de dispersión. Fíjense acá, 8 tiene un grado de dispersión, es el más ancho en realidad. Y el más pequeño, pues está Coquino, por ejemplo, está entre los más pequeños, mucho más pequeño todavía Verdolago en el grado de dispersión, en el caso del diámetro. Y en el caso del volumen, lo mismo, el 8 tiene un grado de dispersión mayor, ¿no? Y los que tienen Verdolago tienen un menor grado de dispersión, ¿no?
Y así entonces podemos ir viendo. Por ejemplo, acá podemos ver qué especie tendrá una simetría, una mayor simetría en el caso del volumen. Si nosotros comparamos cuál es la línea que está más al medio, por ejemplo, esta de acá. En el caso de Bipose, fíjense, casi está al medio, ¿no? No está exactamente, pero es la que tiene mayores posibilidades de presentar una distribución simétrica en el caso del volumen de madera, ¿no? Y en el caso del diámetro también podemos ver acá, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál estará presentando casi al medio? Por ejemplo, este de acá, ¿no? O este de acá, en el caso del 8, ¿no? Entonces, para eso nos sirve tener este tipo de gráfico de cajas. Entonces, vamos a nuevamente ir acá y vamos a guardar entonces el gráfico de cajas, ahí, y lo guardamos como JPG, ¿no? Entonces vamos a tener acá nuevamente, este sería entonces el gráfico número 6. Bien, entonces, ese es el objetivo de la clase de hoy, hacer los gráficos de cajas, que son sumamente importantes cuando queremos describir variables cuantitativas en función de una variable cualitativa, que en este caso es especie, pero podría ser, por ejemplo, podríamos nosotros querer describir esas variables, volumen o diámetro en función, por ejemplo, a posición de copa, a infestación de lianas, ¿no? O a forma de copa, a variables cualitativas. Bien, entonces, esta sería la clase del día de hoy, y vamos a entonces detener la grabación, vamos a detener la grabación, y entonces tendríamos aquí el video de cómo generar, cómo procesar gráficos de cajas, que son sumamente importantes para la descripción de variables aleatorias cuantitativas, especialmente en función de una variable cualitativa.